Como se muestra en la figura, un pistón cargado confina un fluido de densidad en un recipiente cerrado. El peso combinado del pistón y la carga es de 200 newton y el área de la sección transversal del pistón A es de 8 centímetros cuadrados. Estamos hablando de que esta parte de aquí sería el pistón A, porque aquí está el punto B. Calcula la presión total en el punto B si el fluido es mercurio y el valor de H es 25 centímetros. ¿Cuál sería la lectura en un manómetro colocado en el punto B? O sea, tengo que calcular la presión total y la presión manométrica sobre ese puntito que está ahí. Que está todo cerrado dentro de este sistema que está acá. Apretado por un pistón que tiene un peso y todo eso que se afecta en ese punto. Tal y como siempre les he dicho, la primera cosa a hacer, aunque esté el dibujo hecho en la guía, es dibujar. Porque uno aprende por lo menos a interpretar lo que dice el ejercicio. Es una de las cosas más básicas en física, poder interpretar un ejercicio. Y una de las formas de mostrarlo es haciendo el dibujo. Por eso es que nos dedicamos a hacer el dibujo siempre al principio. Entonces, aunque lo copiemos, no importa. Vamos a poner el tubito. En este caso, está dibujado así. Vamos a hacer un poquito más grueso, eso no importa. Llega más o menos hasta por acá. Ese tubo en ese punto. Aquí debería ser algo relativamente redondo, da lo mismo en realidad la forma. En ese punto me están pidiendo aquí. Y acá arriba tenemos lo que es el resto del tubo. Y aquí tenemos lo que vendría siendo el pistón, que era la parte negra de las jeringas, que era la que arrastraba el fluido. Por tanto, esto que está aquí no deja salir líquido hacia afuera. Simplemente se puede mover hacia arriba y hacia abajo, pero además tiene una pequeña masita en ese punto. Masita que obviamente pesa y teniendo fuerza sobre área genera una presión. Ahora vamos a asumir de que lo que está acá adentro, bueno, es mercurio. Por tanto, relativamente color plateado. Vemos que es lápiz mina, así que todo esto es fluido y es mercurio. La gracia del mercurio es que tenemos que su densidad es como 13,6 veces más grande que la del agua, por tanto serían 13.600 kilogramos por metro cúbico. Un material muy denso, muy pesado. Tenemos obviamente que la aceleración de gravedad en este sistema va a ser de 9,8 metros partido por segundos al cuadrado. Y ahora tenemos que determinar entonces cuánto es la presión en este sistema. Cuando nosotros consideramos la presión, lo que hacemos en realidad es una igualdad entre posiciones. Todo lo que se encuentre a una determinada profundidad con respecto al punto que esté en la superficie va a tener la misma presión. ¿Qué significa esto? Que si yo mido la presión en este punto, que está a esta altura con respecto a la superficie, va a ser la misma presión que voy a tener en este punto. Porque todo lo que está sobre ese lugar es lo que genera presión. Y a través del principio de Pascal en los fluidos habíamos determinado de que la presión en un fluido se distribuía para todas direcciones de la misma forma. Eso quiere decir que la presión que tengo aquí
es la misma que tengo acá al lado, acá, acá, y me puedo meter incluso por dentro del tubo y voy a seguir con la misma presión. Ahora, si yo considero este punto, que está aquí, la presión que tiene es exactamente la misma en cualquier punto del fluido a la misma profundidad. Por tanto, si se fijan bien, este punto de acá, que era el punto B, es lo mismo que si estuviéramos considerándolo en este lugar. Tal cual como estábamos explicando acá, por el principio de Pascal. Porque finalmente la presión en un fluido la determina todo lo que esté sobre ese punto. Y, por Pascal, todo lo que esté a la misma altura tiene la misma presión por la distribución a través del fluido, que son incompresibles. Por tanto, la presión en el punto B es la misma presión que hay en este punto que está acá, que está a la misma altura, a la misma profundidad en este caso, que este punto de aquí. Eso es lo que nosotros podemos considerar. Por tanto, si es que podemos saber qué presión tiene ese punto, es la misma presión que va a tener en el punto B. ¿Qué presión hay sobre este punto? Si empezamos a considerar, aquí nos está diciendo el ejercicio de que esta altura, de hecho el dibujo lo dice textual, esta altura son 25 centímetros. Por tanto, ese valor de H simplemente serían 25 centímetros, 0,25 metros. Ahora, de este punto vamos hacia arriba. ¿Qué cosa tengo aquí? Tengo la presión que me ejerce en este caso el mercurio. Porque de este punto hacia arriba tengo mercurio. Entonces, la presión del mercurio. Más, ¿qué otra presión tengo aquí? Tengo la presión que genera en este caso el pistón con la masita. Porque obviamente está cargando esto hacia abajo, por tanto también genera presión. Eso quiere decir de que aquí tengo la presión. Vamos a escribir con un azul. La presión que ejerce el pistón. Y además, como este sistema está abierto, tenemos lo que es la presión atmosférica, que también está apretando hacia abajo. Porque aquí está cerrado, por tanto, si está abierto a un solo lado, la presión atmosférica también afecta y esa sería la presión total. Entonces, tenemos también la presión atmosférica. O sea, sobre el punto B son tres cosas lo que están ejerciendo presión. Y tres cosas que se calculan o se interpretan de forma distinta. Por tanto, la presión en el punto B va a ser igual a presión producida por un fluido. Esa se calculaba como densidad del fluido por la profundidad que tiene este por la aceleración de gravedad. Más la presión producida por una fuerza que se está aplicando en este punto. El peso de ese sistema, tal como dice aquí el ejercicio, el peso combinado del pistón y la carga son 200 newton. Por tanto, todo eso tiene un peso de 200 newton sobre un área de 8 centímetros cuadrados. Con esa información, nosotros tenemos que la presión que va a ejercer esto sería de fuerza sobre área, más la presión atmosférica, que sabemos que es un valor constante de 101.300 pascales. La fuerza me la están entregando, sí, que es el valor del peso de este sistema, serían 200 newton, y el área, que es el área de sección transversal de todo esto, también me lo entregan, pero me dicen que son 8 centímetros cuadrados. Para poder interpretarlo y trabajarlo con los newton y que me queden pascales, tiene que estar en metros al cuadrado. Por tanto, esto tengo que convertirlo a metros al cuadrado. ¿Cómo se convertía de centímetros al cuadrado a metros al cuadrado? No me acuerdo. Por tanto, hagamos la conversión. ¿Cómo sacamos la conversión de esto? Fácil.
nosotros decíamos, lo vamos a hacer aquí en la orillita acá abajo, que 1 metro² era lo mismo que escribir 1 metro por 1 metro. Por tanto, si 1 metro lo paso a centímetros, serían 100 centímetros por 100 centímetros. Y 100 por 100 serían 10.000 centímetros cuadrados. Por tanto, mi conversión que me dice que 10.000 centímetros cuadrados equivale a 1 metro². Y ahí ya tengo mi sistema para poder hacer mi conversión. Quedando aquí que X va a ser igual a 8 centímetros cuadrados por 1 metro² dividido en 10.000 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados se va. Y por tanto me estaría quedando, no vamos a hacer con calculador que de repente me quedo con un 0 nomás. 8 por 1, bien, da 8, dividido en 10.000. Por tanto serían 8 por 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado. Ya transformamos esto a las unidades que necesitábamos. El resto ya está todo listo, por tanto ahora solamente tendríamos que reemplazar en la parte de arriba. Tenemos que la presión absoluta en el punto B va a ser igual a densidad del mercurio, 13.600 kilogramos metros cúbicos por la profundidad 0,25 metros por la aceleración de gravedad 9,8 metros partido por segundos al cuadrado, más la fuerza que estamos aplicando, 200 newton, dividido en el área, en metros obviamente, 8 por 10 elevado a menos 4 metros al cuadrado, más la presión atmosférica que ya sabemos que son 101.300 pascales. Entonces, presión total en el punto B, 13.600 por 0,25 por 9,8. La presión producida solamente por el mercurio serían 33.320 pascales, más la presión producida por el bloque con el pistón serían 200 dividido en 8 exponente menos 4, 250.000 pascales, más la presión atmosférica en este caso, que son 101.300 pascales. Por tanto, me estaría quedando acá que la presión absoluta en el punto B, esta es la absoluta, sería igual a 33.320 más 250.000 más 101.300. Y por tanto, nos estaría dando 384.620 pascales. Esa sería la presión total y absoluta que hay en ese punto. Si ahora queremos determinar la presión manométrica, la mano en el punto B, simplemente es lo mismo, pero sin la presión atmosférica. Por tanto, serían los 33.320 pascales más la presión producida por lo que es el lingote y lo que es el pistón y todo lo que es la masa que está ahí. Quedando en este caso 33.320 más 250.000, 283.000
320 pascales. Ese sería el ejercicio número 7.